Empezamos con nuestra oración. Bienvenidos a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, reconociendo nuestra nada, queremos entregarte toda nuestra vida, nuestras preocupaciones y sufrimientos, todo nuestro ser, cuerpo y alma, inteligencia y especialmente nuestra voluntad, para unirnos a tu eterna y divina voluntad, manantial de todos los bienes, y darte la gloria y alegría de cumplir la finalidad de nuestra vida, realizar todos nuestros actos en tu divina voluntad y así vivir en ella. Ven, divina voluntad, con todos los ángeles y los santos, especialmente con nuestra dulce Madre y con Luisa, a tocar nuestra frente para imprimir en ella el Espíritu Santo e infundirnos la luz para que podamos comprender las verdades y los bienes que se encuentran en estos escritos. Amén. Fiat. Muy bien. Pues retomemos esta reflexión y estudio, pues, del volumen 1 de la Santa Misa. Nos quedamos justo en la explicación sobre la Santa Misa, en que nuestro Señor le hacía ver a Luisa cómo en la Santa Misa es Jesús mismo quien está realizando las oraciones. No solo es el que se sacrifica y se ofrece al Padre en la Eucaristía, digamos en la sagrada forma y en el cáliz, sino también en la persona del sacerdote está realizando litúrgicamente, sacramentalmente, todas esas oraciones, porque esas oraciones expresan lo que está haciendo Jesús en la Eucaristía, o sea, es recíproco, ¿no? Entonces, qué hermoso cuando vamos a misa pensar esto. Desde la liturgia penitencial es Jesús que está ahí pidiendo perdón por todos nosotros, reparando por todos nosotros, y nosotros nos unimos a esa actitud de Jesús. Recibimos lo que Él nos quiere dar personalmente, sí, pero también en la Divina Voluntad lo hacemos en nombre de todos, ¿no? Luego pasamos a la liturgia de la palabra y es Jesús mismo que nos está hablando por medio de las Sagradas Escrituras. Luego entramos a la liturgia, bueno, a las oraciones, todas las oraciones que se hacen, pues se hacen por medio de Él, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Todas las oraciones se hacen así de la liturgia, o sea, por Jesús, con Jesús y en Jesús. Y, por ejemplo, toda la parte de alabar al Padre, bendecir, glorificar, todo eso junto con Jesús, o sea, maravilloso, ¿no? Y así podemos ir viendo toda la liturgia para entenderla mucho más y vivirla mucho mejor junto con Jesús, ¿verdad? Bueno, ahora Luisa va a continuar escribiendo otras reflexiones más. Bueno, aquí una reflexión todavía más. Aquí entendemos más cómo la idea de la iglesia es que nosotros también participemos más en la Santa Misa. Antes se tenía la idea de que era el sacerdote el que ofrecía a Jesús al Padre. Y ahora ya la iglesia ha entendido que es todos nosotros juntos como asamblea, como cuerpo místico de Cristo, nos unimos a ese ofrecimiento que está haciendo el sacerdote. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque todos somos parte del cuerpo místico y todos podemos unirnos a lo que está haciendo Jesús, no solo el sacerdote. Entonces es lo que ya desde antes ya le enseñaba a Luisa todo esto, ¿ven? Entonces la iglesia va caminando en el sentido correcto. Esto es lo que quiere Dios, que participemos más en esa unirnos a lo que está pasando en la Santa Misa de manera interior y a veces también exterior. Pero sobre todo hay que ir a lo interior, a lo que está pasando, digamos, en el plano espiritual, por medio de los ritos. O sea, los ritos nos tienen que llevar a ese plano espiritual para entenderlo. Bueno, continúo aquí. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo que quería que siguiera escribiendo más sobre la Santa Misa?
Entonces, dice Luisa, mientras veía a Jesús o al sacerdote que celebraba el divino sacrificio, Jesús me hacía entender que en la misa está todo el fundamento de nuestra sacrosanta religión. Pues sí, ahí se habla, para empezar, de Dios uno y trino, que es de donde tiene principio absolutamente todo. Y todo empieza así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y así termina. Entonces ya de ahí nos ponemos en nuestro principio, en donde debe de ser, y toda la Santa Misa es dirigirla a Dios uno y trino, ese amor trinitario, esa alabanza trinitaria. Y en eso, pues se abarca todas las tres obras de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, en el credo se habla de las tres, el Padre que crea, el Hijo que viene y toda la obra de redención que hace, el Espíritu Santo, toda la actividad que hace. Entonces uno se une a todo eso espiritualmente, interiormente, bueno, también al ir pronunciando las palabras del credo junto con el sacerdote, nos unimos, no solo esa profesión de fe, proclamación pública de fe unidos, todos en una misma fe, sino interiormente uno puede estar alabando a Dios, agradeciéndole, haciendo un giro, un recorrido por las tres obras de Dios, por ejemplo, ¿no? Y así, o sea, si nos ponemos a ver, es riquísima la liturgia de la Santa Misa. Y aquí no nos vamos a ningún rito en específico, más bien al rito que actualmente está vigente universalmente, que es el rito romano, ¿no? Actual. Entonces, es riquísimo, nada más que a veces nos falta fijarnos más en cada oración, en cada gesto también. Es riquísimo. Tenemos que meditar más durante la Santa Misa cada gesto. Jesús nos está invitando a eso por medio de estas lecturas. Aquí algo dice, pero nos está haciendo esa formación de que nosotros también meditemos más. Entonces Jesús me hacía entender que en la misa está todo el fundamento de nuestra sacrosanta religión. Así, la misa nos dice todo y nos habla de todo. La misa nos recuerda nuestra redención. Aquí se ve específicamente a la redención, pero ya vimos que abarca desde la creación, redención y santificación, pero específicamente más la redención. Nos habla detalladamente de las penas que Jesús sufrió por nosotros. Nos manifiesta también su amor inmenso, que no estuvo contento con morir en la cruz, sino que quiso confirmar su estado de víctima en la Santísima Eucaristía. Bueno, con estas palabras nos está hablando de pues lo que sacramentalmente nos enseña, nos dice la Iglesia y se hace durante la Santa Misa. Todo el sacrificio de Cristo está, digamos, ahí contenido en los ritos sacramentales, es decir, en la consagración primero del pan y luego del vino, por separado, nos está hablando del sacrificio total de Cristo. No se consagran juntos, se consagran primero una cosa y luego otra y quedan separados. Es decir, en ese sufrimiento se está ahí significando ese sufrimiento que Jesús dio hasta la última gota y quedó separada su carne de su sangre. O sea, su pasión y muerte. Por eso dice Luisa, todas sus penas y toda su pasión ahí contenida. Esa es la manera litúrgica en que se significa la pasión y muerte de Jesús, pero no solo es eso, es toda su vida. ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos cuándo empezó el sacrificio de Cristo. No empezó solo el Viernes Santo, cuando lo crucificaron, o cuando empezó su pasión. Interiormente, su pasión sabemos que inició desde que Él se encarna. Y también a la hora de la elevación y de la consagración es como una encarnación en la hostia que hace Jesús y que empieza su pasión desde ahí, toda su vida. Jesús le dice que su pasión inició con Él, con su encarnación.
¿Por qué? Pues porque toda su voluntad humana estuvo siempre crucificada en la voluntad divina, en la voluntad del Padre. Entonces, fue toda una crucifixión prolongada de todos sus años aquí en la tierra. No, y dice que esa es la verdadera crucifixión, la de afuera también fue, pero la más fuerte fue la interior y la más efectiva. Incluso la exterior fue expresión de esa voluntad de él crucificada, la voluntad del Padre, que en ese momento pues eso quería y él lo hizo, ¿no? No hizo lo que él quería, sino lo que el Padre quería. Bueno, entonces, pues ahí está significado en el rito, toda su pasión, muerte, y acá viene el otro punto, la resurrección. No solo es el sacrificio, sino también la resurrección, porque no es un Jesús muerto el que vemos ahí en la Eucaristía, sino un Jesús que está vivo, es decir, que resucitó y está vivo. Entonces aquí ya va a hablar de la resurrección también. La misa también nos dice, nos enseña que nuestros cuerpos deshechos, reducidos al polvo por la muerte, resurgirá el día del juicio junto con Cristo a vida inmortal y gloriosa. Esa es la consumación, digamos, de todo nuestra vida aquí en la tierra y en la eternidad, la plenitud. Jesús me hacía comprender que la cosa más consoladora para un cristiano y los misterios más altos y sublimes de nuestra santa religión son Jesús en el sacramento y la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. Ok, Jesús en el sacramento, como decía arriba, no solamente una vez en el Calvario o durante esos 34 años de su vida aquí, se ofreció por nosotros, sino que eso se renueva y se actualiza, es decir, está en acto de hacerse en la Eucaristía. Sabemos que en la divina voluntad está, pero eso sacramentalmente se actualiza en la Eucaristía, en la Santa Misa. Entonces, para nosotros no nos es ajeno este concepto de que la vida de Jesús está en acto, en la divina voluntad, puesto que siempre lo hemos vivido en la Eucaristía. Siempre ahí está en acto toda su vida, pasión, muerte y resurrección. Entonces, Jesús no fue una sola vez, sino continuamente y perpetuamente lo está haciendo. Y eso nos habla de un amor inmensísimo y divino de Dios hacia nosotros, de un amor eterno que no pasa, sino que está en acto continuo. ¿Mm? Nos manifiesta su amor inmenso que no estuvo contento con morir en la cruz solamente, sino que quiso confirmar su estado de víctima en la Santísima Eucaristía. ¿Eh? Entonces, Jesús en la Eucaristía, por eso es uno de los misterios más altos y sublimes de nuestra santa religión. Y también la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria, es decir, pues la consumación. Es decir, que ya cumplimos en Jesús, unidos a Jesús, morimos y cumplimos. Y Él no se queda ahí todo en la muerte, sino que en la vida eterna, justo en la vida eterna para nuestra alma y para nuestro cuerpo, siempre en unión con Jesús. Son misterios profundos que comprenderemos solo más allá de las estrellas, pero Jesús en el sacramento nos los hace casi tocar con la mano en varios modos, es decir, percibir más vívidamente. En primer lugar, su resurrección. En segundo lugar, su estado de anonadamiento bajo esas especies. Y sin embargo, es cierto que está vivo y verdadero. Entonces, ahí bajo las especies está Jesús vivo, verdadero, completo, resucitado y a la vez en acto de ofrecerse, pero a la vez resucitado, ¿no? Y a la vez no se ve. Entonces, por eso es un misterio, pero ahí está.
Entonces así nosotros nos hace tocar eso. Dice, luego consumidas esas especies, cuando viene la comunión, se consumen. Pareciera también que Jesús muere sacramentalmente en las especies, ya no está, pero no es que se haya destruido, sino su real presencia ya no está ahí, pero consagradas las especies de nuevo, Jesús adquiere de nuevo su estado sacramental y se renueva continuamente, digamos, resucita continuamente. Entonces, así Jesús en el sacramento nos recuerda la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. O sea, Jesús continuamente está en acto también de resucitar en el sacramento, sacramentalmente. Entonces eso también nos da la certeza de nuestra propia resurrección. Y así como Jesús, al cesar su estado sacramental, reside en el seno de Dios Padre, así nosotros, cesando nuestra vida, nuestras almas van a tomar su morada en el cielo, en el seno de Dios, y nuestros cuerpos quedan consumidos. El cadáver se queda aquí, consumido. Así que se puede decir que ya no existe, pero después, con un prodigio de la omnipotencia de Dios, nuestros cuerpos adquirirán nueva vida y uniéndose al alma irán juntos a gozar la bienaventuranza eterna. ¿Se puede dar cosa más consoladora para el corazón humano que no solo el alma, sino también el cuerpo será glorificado y gozará de los eternos contentos y felicidades? Entonces, vean, aquí es lo que la iglesia dice las postrimerías, o sea, las cosas finales del ser humano: muerte, juicio, cielo, infierno y resurrección. Entonces, si nosotros tenemos por medio de la Santa Misa estos pensamientos de las postrimerías, de a dónde vamos, de cuál es la verdadera vida, de qué nos espera, pues entonces eso nos dará más fuerza para unirnos más a Jesús y para hacer tantas cosas en esta vida buenas, vivir más en plenitud en la divina voluntad, etcétera, ¿no? Que no perdamos eso. Jesús cuando habla y la iglesia cuando habla justo cuando habla de postrimerías, incluso del fin del mundo, de todo este tipo de eventos, no es por los eventos en sí, sino para resaltar esa vida eterna, esas postrimerías y que vamos hacia la vida eterna, que desde aquí podamos tener esa vida eterna. Recordemos las palabras de Jesús, que se hacen efecto y vida en cada Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, en el último día, pues. Entonces, pues, como dice Luisa, qué promesa más consoladora. O sea, por mucho que nos parezca aquí importante algo, cuando pensamos en esto, pierden su importancia y lo dimensionamos. Cualquier cosa de aquí, cualquier sacrificio, cualquier cosa que Dios nos pida aquí o que nos toque vivir, es pequeña en comparación de la eternidad que nos espera y de la gloria que nos espera en alma y cuerpo. Entonces, para aspirar a eso y para que sea, pues, mejor, digamos, toda la eternidad, pues, nos da más fuerza para sobrellevar todo esto de la mejor manera posible, es decir, viviéndolo en la divina voluntad. ¿Ven? Entonces, cada Santa Misa debe producir todos estos efectos, todos estos pensamientos en nosotros. A mí me parece que en aquel gran día sucederá como cuando el cielo esté estrellado y sale el sol. ¿Qué sucede? El sol con su inmensa luz absorbe a las estrellas y las hace desaparecer. Pero las estrellas existen. Así el sol es Dios y todas las almas bienaventuradas son las estrellas.
Dios con su inmensa luz nos absorberá a todos en sí, de modo que existiremos en Dios, en su luz, y nadaremos en el mar inmenso de Dios, pero sin dejar de existir. O sea, ahí están las estrellas, pero en la luz del sol. Uh-huh. ¿Cuántas cosas nos dice Jesús en el sacramento? Y vuelve a decir, pero ¿quién puede decirlas todas? Ciertamente yo me extendería demasiado. Si el Señor quiere, reservaré para otra ocasión decir alguna otra cosa. Pero entonces aquí ya es que cuando uno se pone en la meditación, Jesús te va a ir iluminando más cosas. Y les puedo decir que en cada misa Dios te ilumina algo, ya sea por medio de su palabra, por medio incluso de la explicación del sacerdote, por medio de algún rito que no habías puesto atención, de alguna frasecita que por pensar en otras no habías puesto atención y te vuelve a iluminar, te ilumina de nuevo, o sea, te ilumina más ese punto y así, o ese gesto. Entonces hay que estar más atentos y meditando las partes de la misa. Dios da su luz al que la quiere, la busca y la quiere recibir. Al que no está distraído o está metido solo en lo que ya tiene en la cabeza, pues no va avanzando más. Ven siempre estar con esa apertura. Por ejemplo, otra cosa tan hermosa de la liturgia que el Papa nos ha, por cierto, el Santo Padre, el Papa León, está explicando la reforma litúrgica en sus últimas catequesis de los miércoles, la ha estado explicando. Hoy no he visto que haya dicho, ¿no? Pero al rato veré. Pero en la vez pasada habló, por ejemplo, de la riqueza de las lecturas que antes, en el rito anterior, era muy limitado. Y ahora, pusieron lecturas muy significativas y muchas más lecturas, de tal manera que son 3 ciclos litúrgicos. Y entonces a lo largo de esos 3 ciclos litúrgicos, es decir, de 3 años, el fiel que asiste diario a la Santa Misa se habrá leído prácticamente todas las Sagradas Escrituras, las partes más importantes y significativas, lo que antes no pasaba. Y en su propio idioma, pues puede leer, aunque no lea la Biblia en su casa, si va a la Santa Misa, ahí la va leyendo durante los 3 años. Entonces, que es una riqueza enorme que se hizo después o sea, a raíz del Concilio Vaticano II, de esa reforma litúrgica. Entonces, hay muchas cosas muy positivas de la liturgia actual que a lo mejor nadie nos las ha explicado bien. Y entonces te han explicado, o a algunos les han explicado la liturgia anterior y creen que esa es la mejor. No, la iglesia va creciendo y entonces hay más riqueza ahora, más participación ahora, aunque hay más sencillez, sí hay más sencillez. Pero eso entra dentro del plan de Dios porque precisamente Dios quiere que ahora vayamos poniendo atención mucho más a la parte espiritual que a las ceremonias externas. Las ceremonias externas es lo mínimo para conectarte con esa parte espiritual que es donde está la riqueza. Jesús era sencillo. Jesús tampoco es que él dejó los ritos, esos los ha ido poniendo la iglesia de acuerdo a su conocimiento y a los tiempos. Entonces la iglesia va creciendo, Dios le va dando más luz y así va poniendo cada vez pues la liturgia. Entonces sepamos apreciar la liturgia como está, como nos toca, porque ahí nos habla Dios y con eso nos es más que suficiente para podernos unir a todo este misterio de toda nuestra religión que está pasando en cada Santa Misa. Porque es Jesús mismo que está ahí. No importan tanto las exterioridades, sino que ahí se hace vivo y presente Jesús y todo lo que está haciendo Jesús y lo que nos quiere dar, hay que entenderlo cada vez más para participar más en él, en esta riqueza inmensa. Entonces, bellísimo todo esto de la Santa Misa. Bueno, de hecho, fíjense, esto ya es una reflexión. A mí me parece muy significativo que, bueno,
no sé si me equivoque, pero hasta donde mi memoria recuerda, casi Luisa no habla de la Santa Misa en sí. Este es de las pocas o la única, no sé si sea la única, por lo menos de las pocas veces que habla de eso. En general, Jesús a Luisa le habla de la Eucaristía, de él en el sacramento de la Eucaristía, no de la celebración de la Santa Misa ni del rito, porque eso precisamente para enseñarnos que eso no es tanto lo importante, sino la Jesús en la Eucaristía. Y todos los capítulos, la mayoría que yo me acuerdo, habla de eso en Luisa, cómo comulgar, qué actos hacía Jesús por dentro, qué está haciendo Jesús en la Eucaristía, cómo Él te quiere dar el depósito de toda su vida sacramental a ti. O sea, una cosa de Jesús en la Eucaristía ahí presente y lo que Él está haciendo. ¿Eh? Entonces no nos vayamos tanto a las exterioridades, usemos las que hay y con eso nos es suficiente. Bueno. Aquí ya vamos a cambiar un poco el tema porque continúa Luisa con el tema de la preparación a los desposorios místicos que Jesús le prometió. Entonces, dice Luisa, en esas salidas del cuerpo que el Señor me hacía tener, me hacía hacer, a veces me renovaba la promesa del desposorio ya dicho, del matrimonio, pues. ¿Quién puede decir los deseos encendidos que el Señor infundía en mí de que se efectuara ese místico matrimonio? O sea, esa unión íntima con Jesús. Muchas veces yo le rogaba diciéndole, esposo dulcísimo, hazlo pronto, no retrases más mi íntima unión contigo. Estrechémonos con vínculos más fuertes de amor, de manera que ninguno de los dos se pueda separar uno del otro, ni siquiera por pocos instantes. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener este deseo de realmente vivir unidos a Jesús, de unirnos más a Jesús y de vivir unidos a Jesús. Y Jesús ahora me corregía de una cosa, ahora de otra. Recuerdo que un día me dijo, todo lo que es terreno, todo lo debes quitar. No solo de tu corazón, sino también de tu cuerpo. Tú no puedes comprender cuán dañinas son y qué impedimentos son a mi amor, aún las mínimas sombras terrenas. O sea, que ella tuviera en su corazón, o sea, a las que ella le tuviera afecto, ¿sí? Apego o un lugar en su corazón. Yo le dije enseguida, bueno, aquí nos podemos imaginar que pues era algo, digamos, neutro o, o incluso, pues, por decir, fuera de Dios. Pero no, veamos qué pasó aquí. Yo le dije enseguida, dice Luisa, si tengo alguna otra cosa que debo quitar, dímelo que estoy dispuesta a hacerlo. Entonces, Luisa siempre su docilidad, su apertura, seguir la voluntad de Dios, ¿no? Lo que él quería, lo que él estaba enseñando, y siempre en esa actitud de aprender. Pero mientras esto decía, yo misma advertí que tenía puesto un anillo de oro en el dedo que representaba la imagen del crucifijo. E inmediatamente le dije, era lo que le quedaba a Luisa, algo que podemos decir un artículo religioso, ¿no? Un artículo de piedad, algo que le recordaba a Jesús. Dice, Esposo Santo, ¿quieres que me lo quite? Y él me dijo, debiéndote yo dar un anillo más precioso, más bello, y en el que a lo vivo estará impresa mi imagen, tanto que cada vez que lo veas, nuevas saetas de amor recibirá tu corazón, por eso ese anillo no es necesario. Entonces yo prontamente me lo quité. Es el episodio del anillo, pues. Entonces aquí que nos enseña Jesús, que aún las cosas religiosas, vean, aquí ya va específicamente a las
materialidades religiosas, artículos de piedad, que nos pueden ayudar a pensar en Jesús. Que no estemos apegados a esas cosas, no les demos más importancia de la que tienen. La importancia es Jesús, no el artículo. ¿Ven? Entonces es importante que entendamos esto. Entonces me van a preguntar, ¿Dios quiere que me quite todas las medallitas, todas las cosas? Bueno, entendamos, o sea, en realidad, como aquí lo dicen, no son necesarias, ¿eh? Lo que es necesario es nuestro amor a Jesús, nuestra fe, con medalla o sin medalla. Si tú crees en Dios, Él te va a ayudar, ¿eh? Con crucifijo, sin crucifijo exterior. Es solo una manera de que a lo mejor te ayuda a pensar en Jesús. Si te ayuda, muy bien. Si tú notas que ya más bien es otra cosa, que ya ni te ayuda, y al contrario le tienes cierto afecto, pues hay que revisarse cada quien como hizo Luisa. Si las quieres seguir usando, pues que sea con esa pureza de intención, que sea solo para recordarte de Jesús y dirigirte a Jesús y no atribuirle al objeto, pues que eso es lo que te está protegiendo. No, el objeto no te protege Jesús directamente y el objeto es un medio para que tú pienses en Jesús. No te quedes en el objeto, ni en la imagen, ni en nada material. Las materialidades, fíjense, en el Evangelio Jesús no dejó materialidades. Él no dijo, ahora se cuelgan una cruz o ahora van a tener en su casa una foto mía. O sea, en realidad Jesús no dejó eso. Nosotros y la iglesia lo permite, lo aconseja para recordarnos y ayudarnos a ir a Jesús, pero tenemos que tener cuidado de no apegarnos a ellas y de no a tenerles afecto más allá del que le tienes a Jesús. O sea, si te la roban o no, si te la quitas o no, eso no afecta tu relación entre tú y Jesús o entre tú y la Santísima Virgen. Dios nos quiere más libres y desapegados de esas materialidades, al menos en la divina voluntad. No quiere decir que no las uses, las puedes usar, pero con esa libertad de espíritu. Bueno, entonces este episodio nos enseña eso. Hay gente que muy al principio de su vida espiritual, de su conversión, requiere más las materialidades, sí. Yo no las critico, yo no digo, tienen su finalidad, la iglesia las bendice, las recomienda, pero nosotros tenemos que ir discerniendo hasta dónde sí te ayudan y hasta dónde no, eso es cada quien. Entonces, no es que las esté condenando tampoco, o sea, hay que tener ese equilibrio de entender lo que está enseñando aquí este episodio, este pasaje. Ni una cosa ni la otra, o sea, el equilibrio, tener equilibrio. Dice, continúa aquí Luisa, ese fue un ejemplo, ¿no? Y dice, finalmente llegó el suspirado día, después de no poco sufrir. Bueno, quisiera terminar ese tema en que a veces sí se convierten en un obstáculo para el alma. Por eso aquí Jesús nos alerta. Hay gente que sí llega a pegarse mucho a las imágenes, a las medallitas, a cierto rosario, o sea, a las materialidades de la religión. Y no quieren, o sea, de verdad no las quieren ni dejar, o sea, y creen que su fe depende de eso. Entonces ahí ya está empezando a ser un obstáculo, ¿ven? Y no es solo Luisa. Yo una vez leí San Juan de la Cruz y decía exactamente eso, que el alma debía de llegar a un punto de que fuera indiferente a todo eso y no decir yo prefiero esta imagen que la otra, me gusta más esta y buscan esa. No, ¿por qué? Porque no es la imagen, es Dios y la imagen te debe de llevar a Dios, a la Santísima Virgen y la imagen cualquiera. Ven, con más indiferencia, con más libertad de espíritu. No quedarse atorados con eso porque te impide el crecimiento espiritual. Llega a ser obstáculo. Entonces, si Jesús está pidiendo que hasta de eso se desapegue uno, pues hay que entender el espíritu de lo que está diciendo. Nada más. Finalmente,
pues dice que llegó el suspirado día después de no poco sufrir. Aquí ya cambia un poquito el tema, pues. Recuerdo que faltaba poco para cumplir el año de estar continuamente en la cama. Entonces ya iba casi el año, ya aquello de los 40 días, pues ya había pasado varios meses, ya iba para el año. Era el día de la pureza de María Santísima. La noche precedente de ese día, mi amante Jesús se hizo ver en actitud festiva, de fiesta. Se acercó a mí y tomó mi corazón entre sus manos. Lo miró y miró, lo desempolvó. O sea, ese polvito no tenía pecados graves, no tenía ni siquiera pecados veniales, se ve, porque no estaba sucio, pero tenía poquito polvo, esos pequeñísimos miserias y defectos. Y lo desempolvó y luego me lo restituyó de nuevo. O sea, vean, aquí cómo Jesús ve el corazón y se está fijando en nuestro interior. Después tomó una vestidura de inmensa belleza. Aquí recordemos el lenguaje místico otra vez. Vamos con figuras que Luis entendía y que nosotros también podemos entender, nos va a enseñar cosas espirituales. Después tomó una vestidura de inmensa belleza. Me parecía que el fondo era como de oro macizo, o sea, valiosísimo, digamos, jaspeado de varios colores, y me vistió con ella. Luego tomó 2 gemas como si fueran aretes y adornó mis orejas. Después me adornó el cuello y los brazos y me ciñó la frente con una corona de inmenso valor, toda incrustada con gemas y piedras preciosas, toda resplandeciente de luz. Y me parecía que esas luces eran tantas voces que resonaban entre ellas y a claras notas me hablaban de la belleza, de la potencia, de la fortaleza y de todas las demás virtudes de mi esposo Jesús. Entonces aquí no son como las joyas de la tierra, simple y sencillamente, sino aquí es como entender cómo todo eso son de las virtudes de Dios, de la belleza, de la potencia. Con eso le estaba coronando a Luisa y le estaba vistiendo de este vestido tan valioso. O sea, ella lo ve con lo más valioso que hay en la tierra, de oro macizo, jaspeado de varios colores, o sea, algo precioso. ¿Qué es lo más valioso? Pues la gracia de Dios, Jesús mismo, su voluntad, etcétera, ¿no? Entonces nos podemos imaginar que la vestía con los méritos de Jesús, en fin, con lo valioso que hay en el ámbito espiritual, más la corona hablaban de esas virtudes de Jesús, cualidades. Y las demás virtudes de mi esposo Jesús, y él se las pone como corona, ¿no? O sea, se las da. ¿Quién puede decir lo que comprendí y en qué mar de consuelo nadaba mi alma? O sea, todo esto es una figura de cómo para desposarte, para unirte con Jesús, pues tienes que estar bien presentada. Acuérdense la vestidura de las bodas también. Allá era un invitado, pero acá nos invita a que seas la novia. A Luisa la invitó pues como novia, no solo como invitada. Pero le da esta vestidura no solo como invitada, sino como la novia. Entonces, mientras Jesús me ciñó la frente, me dijo: Esposa dulcísima, esta corona te la pongo a fin de que nada falte para hacerte digna de ser
mi esposa. Pero después de que se realice nuestro desposorio, me la llevaré al cielo para reservártela para el momento de la muerte. Finalmente, dice Luisa, tomó un velo y con él me cubrió toda, desde la cabeza hasta los pies, y así me dejó. Realmente como novia, ¿ven? Como alguien que se está preparando para unirse, en este caso a Dios. Me parecía que en este velo hubiera un gran significado, porque, vean, un gran significado, ella está hablando de significados también. No es el velo por el velo, sino es algo que está significando otra cosa. Porque los demonios, al verme cubierta con él, quedaban tan asustados y sentían tal miedo de mí que huían aterrados. Los mismos ángeles estaban a mi alrededor con tal veneración que yo misma quedaba confundida y toda llena de vergüenza. ¿Eh? Bueno, me puedo imaginar así, que la vestidura era todo Jesús, todos sus méritos, sus obras, todo, y el velo era la divina voluntad. Bueno, yo me lo imagino así, no lo dice claro, pero pues vean, ya ante eso huía el demonio y los ángeles lo miraban con veneración. O sea, ese velo que cubría esas vestiduras de luz que más adelante dice que tenía Adán, ¿no? Y que Jesús mismo resucitado las tenía. Entonces, ya estaba aquí simbolizando a la divina voluntad. La mañana de ese día, o sea, del día del matrimonio místico, Jesús se hizo ver de nuevo todo afable, dulce y majestuoso, junto con su Madre Santísima. Ella no es que pueda estar separada de él, y menos en este punto, cuando es un alma se une a él, ¿verdad? Ahí está. Y en este caso dice Santa Catalina. Recordemos que Santa Catalina era terciaria dominicana y Luisa también. Entonces, Dios quiso así, que tuvieran esa conexión. Pero pues también tiene un significado. A ver, ¿por qué no estuvieron otros santos ahí? Santa Catalina es en Italia, era, sobre todo en esa época también, reconocida como la gran mística de ahí, dominicana, seglar, consagrada, fue precisamente la tercera orden, o sea, no son monjas religiosas, sino seglares consagrados. Entonces, Catalina y Luisa eran seglares consagradas y místicas que sin tener, Santa Catalina, sin tener estudios humanos, la sabiduría tan grande que tuvo, que escribió tratados muy profundos de Dios y de la mística, pues de las cosas místicas de Dios y su relación con las almas. Y sabemos que esa sabiduría hasta la usaba para dar consejos a reyes y hasta a papas, ¿no? Y ayudó mucho en su época ¿cómo diremos?, a restablecer el papado en su esplendor, con esa devoción que tenía al Papa que le decía el dulce Cristo en la tierra. Bueno, todo esto, ¿por qué Santa Catalina estuvo ahí presente? Pues también para significarnos a ella y a nosotros y a toda la iglesia que esa mística, o sea, lo que es la unión con la relación del alma con Dios, pues va creciendo y de Santa Catalina, pues en cierto modo pasa a Luisa o está ahí como diciendo, sí, acá sigue la cosa. Entonces, hay tantas cosas semejantes entre Luisa y Santa Catalina, pero acá está la plenitud con Luisa después de tantos años, ¿no? O sea, es una continuidad, no hay rupturas, no hay, ella fue una cosa y yo otra, no, es toda esa continuidad y crecimiento en la iglesia
de este conocimiento de cómo son las relaciones del alma con Dios y de toda esa enseñanza, esa doctrina espiritual. Entonces, repito eso. Jesús se hizo ver de nuevo todo afable, dulce y majestuoso, junto con su madre y Santa Catalina. Los ángeles cantaron un himno. Santa Catalina me asistía. La mamá me tomó la mano y Jesús puso en mi dedo el anillo. Luego nos abrazamos y me besó. Y así hizo también mi mamá, o sea, la Santísima Virgen. Después tuvimos un coloquio todo de amor. Jesús me hablaba del amor tan grande con el que él me quería y yo le hablaba también del amor con el que yo lo quería. La Santísima Virgen me hizo comprender la gran gracia que había recibido y la correspondencia que debía dar al amor de Jesús. Bueno, aquí hay muchísimos elementos significativos para entender qué es el matrimonio místico. ¿Qué es un matrimonio? Es una entrega total del uno hacia el otro. Total, o sea, en el caso de Luisa y de Jesús es total. Jesús se entrega totalmente a Luisa, pero ¿cómo diremos? Jesús previamente siempre se ha entregado totalmente a las almas, ¿no? Entonces, ahí más bien es Luisa la que llega a ese punto de entregarse totalmente a Jesús. Totalmente es todo, o sea, toda su vida, su inteligencia totalmente, su voluntad totalmente, sus actos, entonces, ¿y por qué? Pues por amor. Ahí el amor está presente, como en un matrimonio, pero aquí sublime, o sea, aquí es la verdad. El matrimonio, bueno, como decía San Pablo, de hecho, es más bien imagen de lo espiritual, que es la verdadera plenitud del alma con Dios que tanto te ama. Ese es el verdadero, digamos, matrimonio que debe de haber en cada alma, al que cada alma estamos llamados. Aquí no es hombre o mujer, aquí somos almas. Y el matrimonio es una significación de la unión que debe de haber de tú con Dios. De ese Dios que tanto te ama, que se ha entregado a ti totalmente y te ha dado todo. Entonces, esa entrega está significada por el anillo. Luego dice, nos abrazamos y me besó. Es decir, un acto de amor, un acto de darte totalmente al otro. Una comunicación de bienes. Acuérdense que el beso en la mística es eso. Jesús, él besa a Luisa, es decir, le comunica sus bienes. Pues digamos que Luisa es como un rey, ¿no? Él es el riquísimo y Luisa es la pobre plebeya que se va a casar con el rey. Pues ¿quién le tiene que dar a quién? Pues Luis, el alma, la plebeya le da todo lo que tiene, pero para recibir todo lo que tiene el otro, el que tiene las riquezas es el otro. Entonces se abre, se entrega totalmente para abrirse a recibir lo que le da el esposo riquísimo. Entonces vean, aquí es la entrega total. Y los bienes, ya cuando el alma recibe voluntariamente y conscientemente los bienes de Jesús, no es que, o sea, Jesús siempre los da, pero el alma no tiene la capacidad de entenderlo. Cuando ya está preparada y voluntariamente los recibe, entonces es cuando es esa unión de voluntades, que quiere lo mismo que quiere el esposo. Entonces aquí ya no son dos, ya son uno. Es decir, como explico antes, que las estrellas quedan, sí, no es que la personalidad de Luisa ya no esté, no, está, pero ya es solo una sola vida, la vida divina, la del esposo en ella y con ella también. Entonces ya Luisa va a vivir la vida del esposo y va a usar los bienes del esposo, esas virtudes, las cualidades divinas, en fin,
ya ella entra en posesión de todo esto. También tuvimos un coloquio todo de amor. Jesús me hablaba del amor tan grande con el que me quería y yo también le hablaba del amor con el que yo lo quería. Entonces, la Santísima Virgen me hizo comprender la gran gracia que había recibido. Entonces, ahí su papel materno siempre. ¿Eh? Qué hermoso. Y la correspondencia que debía de dar al amor de Jesús y su papel de ser modelo de, de relación con Dios. Maestra, modelo, madre. Mi esposo Jesús, a partir de ahí, dice Luisa, me dio nuevas reglas para vivir más perfectamente. Pero como ha pasado mucho tiempo, no las recuerdo muy bien. Por eso paso adelante y así terminó aquel día. Entonces, Jesús cada vez le daba más reglas, es decir, más para vivir más la vida de Jesús. La iba perfeccionando y también así pues tiene que ser con nosotros. Bueno, pues bellísima esta. Recordemos que esto es esta ceremonia, bueno, a ella le pasó una ceremonia. Para que lleguemos a esto, no es que la ceremonia sea indispensable, ya una vez lo había yo comentado. Lo que es indispensable es la voluntad que tengamos de querernos unir a Jesús. Él sí quiere, ¿eh? Él sí quiere, porque Él, como les digo, ya se entregó todo a nosotros y se une a nosotros hasta donde nosotros vamos queriendo, cada uno. Entonces, depende de nosotros. Es como un novio que ya te hace la propuesta de matrimonio. ¿De quién depende? ¿Del novio? No, ella te hizo la propuesta, depende de la novia. Si acepta, si no acepta, hasta dónde acepta, cuándo acepta, etcétera, ¿no? Entonces, depende de nosotros hasta dónde quieren entregarse al que les está proponiendo matrimonio divino, matrimonio espiritual. Así que se las dejamos de tarea. ¿Qué le van a contestar o qué le están contestando a su esposo del alma? Pues que Él nos ayude a corresponderle, a ser esas vírgenes fieles que nos preparamos para estas bodas, o si ya hemos tenido esa intención, pues nos perfeccionamos para ser mejores esposas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús mío, con el corazón rebosante de amor, eh, bueno, queremos decirte, fiat, sí, queremos unirnos y entregarnos plenamente en ti y que se realice este matrimonio místico de nosotros contigo y de nuestra voluntad con la voluntad divina, que lleguemos a ser uno contigo y vivir tu misma vida, tengamos esa vida en común, que podamos poseer todos tus bienes que tan generosamente y tan lleno de amor nos quieres dar. Ayúdanos a disponernos a recibir todo lo que nos quieres dar a cada uno de nosotros. Y te pedimos por todas las almas para que lleguen a estas alturas, a esta intimidad contigo, que para eso las creaste a todas. Y tú, Virgen Santísima, ayúdanos, asístenos como madre, como maestra, como modelo, a nosotros y a todos. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.